Eso nos llevó un par de meses o 3 porque teníamos hecho pruebas, pero no lo suficiente, pero conseguimos extraer ese DNA bien, suficiente como para hacer esta prueba, porque para hacer cualquier estudio genético más simple, cualquier extracción es válida, pero para esta prueba necesitamos que la extracción sea lo más purificada posible, lo más aislada posible, de manera que el DNA esté en buenas condiciones para poder hacer este estudio. Esto lo pusimos a punto, por lo tanto ya es una cosa positiva y ya les tengo que agradecer, porque eso ponerlo para trabajo, como llevamos nosotros de campo, es decir, fuera del laboratorio, es bastante útil para la recogida de muestras, porque la muestra está seca, la llevamos en un papel, me la puedo meter en el bolsillo y extraerla dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, no necesitas más temperatura. No necesitamos llevarnos una sangre. La sangre no aguantaría, tendría que llevarla a temperatura de 4 grados. Claro, se extrae mucho mejor que la sangre. Pero esta técnica puesta a punto nos ha facilitado el poder trabajar muy bien con esa muestra. Por lo tanto, ya les agradezco a nosotros como experiencia el poder haber puesto a punto esta técnica de extracción. Adicionalmente, en algunos de los casos tuvimos que hacerlo de mucosa bucal, pero no es lo más aconsejable, porque en la boca hay muchas bacterias. Entonces, al final lo que extraemos es mucho DNA bacteriano si la boca no está muy limpia. Entonces, es más complejo y el array sale peor. No digo que no sea posible, pero te sale peor. Bueno, tuvimos que hacerlo en algunos de los casos. Pero en la mayor parte de ellos, con salvo alguna excepción que nos costó repurificar y repurificar, pudimos extraerlo perfectamente para realizar el array. Por eso no tienen los resultados antes y ya decidí esperar de alguna manera a esta reunión, si se celebraba o no se celebraba. Yo con Iván varios meses antes y me dijo que bueno, que sí, que se intentaría. Y yo dije, bueno, pues yo creo que lo mejor es que traiga los resultados de las personas que vayan a venir, el resto se enviarán por correo cuando tenga la lista de las direcciones, y con estas personas me sentaré, después de que terminemos un poquito, 10 minutos con cada uno aproximadamente para que vamos a curarnos lo que podamos. Y os comento los resultados y las dudas que podamos tener. Con el resto, por supuesto, también estamos abiertos a contestar cualquier pregunta. Bueno, de estos 20 casos, hay también, al final conseguí que un colega chino y colombiano me mandase una muestra y otra muestra chilena, que no tiene nada que ver con ustedes, de manera que al final pues teníamos una muestra que llamamos cohorte latina de unas 22 muestras. Esta cohorte ya, bueno, si hoy acaban recibiendo más muestras, pues se irá incrementando. También la voy a incrementar con 6 pacientes venezolanos que ya me han mandado también, de manera que la idea sería poder conseguir el engarzar una red importante latinoamericana y junto a la española de pacientes de World Hirschhorn, incluso organizar alguna reunión de forma latinoamericana sería lo más impresionante. Yo creo que no hay nadie que haga ese esfuerzo de unión y yo creo que eso merecería la pena. Estamos intentando a ver si conseguimos financiación para ello, pero bueno, vamos a ver si desde España lo podemos conseguir. Yo creo que puede haber alguna chance, pero no vamos a anticipar nada más. Y después que cada uno gestione su propio gobierno. La idea, ya sé que no se ve muy bien desde ahí atrás, pero no es importante porque empezamos a comparar las características clínicas de las dos poblaciones. Es decir, la idea de esto era ver si existen diferencias importantes entre el manejo de los pacientes dada la situación sanitaria en este lado del mundo y en España, por ejemplo. La otra opción es que probablemente a lo mejor no existen diferencias dentro del síndrome como tal y es bastante estable, porque da igual que sea un paciente que tuvo la detección en Asia que probablemente aquí. Y eso va a ocurrir para algunas características clínicas y para otras van a depender del manejo. ¿Y cuáles van a depender del manejo? Si uno piensa rápidamente se le ocurren los tratamientos, el manejo, la edad al diagnóstico, todo ese tipo de factores que uno puede comparar. Entonces, lo más llamativo que me ocurre cuando yo leí los cuestionarios y saqué la información, y veis ahí una flecha roja, pues hace referencia a la edad al diagnóstico. Si no veo bien, la edad al diagnóstico de media en España son casi 31 meses, y aquí 10. Digo, más temprano. Esto es difícil de creer, pero ¿por qué?
porque probablemente esos casos que estamos viendo son de deleciones más grandes que se ven por el cariotipo. Y mientras que en España tenemos una población que está más mezclada y como utilizamos el array directamente, pues estamos viendo las deleciones más pequeñas y tardan más en hacer el array, tenemos más posibilidades de que el diagnóstico sea más tardío. Pero bueno, esa es una interpretación, puede haber otras más. Esto hay que verlo todo con más detenimiento. Luego, pues en general, no hay muchas diferencias entre el género, ni en el peso al nacimiento, ni en la altura del descubrimiento, ni en las características del perímetro craneal al nacimiento, lo cual nos está diciendo efectivamente eso, que el síndrome es bastante, las características constantes en el síndrome son independientes de donde se produzca este efecto, ya sea Asia, ya sea... Es decir, como veis, muchos de los nenes tienen unas características faciales muy constantes, que uno reconocería, y luego vamos a ver una diapositiva incluso en pacientes asiáticos, que uno diría, bueno, es que los asiáticos son todos iguales, pero claro, son todos iguales, pero aquellos que tienen el síndrome se parecen a los wolf latinos o los españoles. Bueno, hay muchas comparativas, solo quería destacar algunas sobre la epilepsia, porque es lo que quizás más nos interesa a nosotros, y es que en algunos casos, por ejemplo, no hay grandes diferencias entre las dos poblaciones. Pero bueno, a nivel de la epilepsia parece mayor, como un 10% más en esta población que en la española. Hay diferencias en el nivel del porcentaje de pacientes que tienen crisis con fiebre y crisis sin fiebre con respecto a la española, pero no hay diferencias significativas en aquellos que el número, si generan estatus o no generan estatus. Más o menos está en torno al 50%, 50 y tantos por ciento en las dos poblaciones. Y algunos de ellos sí que están un poco más elevados la generación de estatus que dan lugar a los ingresos y las unidades de cuidados intensivos en esta población. Tampoco hay diferencias significativas entre la edad del inicio de la epilepsia, que la población española está casi en 9 meses, y en la población de los datos que yo saqué aquí en 9,15, o sea, prácticamente igual, lo cual es bastante estable porque además el origen en lo publicado está en torno a 9 meses, el inicio. Por supuesto habrá casos en los que se inicie antes y casos en los que se inicie después, pero el abanico está entre 9 meses y 3 años. Esto quiere decir que si pasamos de los 3 años no vamos a tener ningún niño con epilepsia. Bueno, pues se podría dar el caso de que, como ocurre, que alguno cerca de esa edad o incluso cerca de 4 años ha tenido la primera crisis. Sí, eso es así. Pero tenemos casos en España en los que no tienen epilepsia. Por eso quizás baja ese porcentaje. Hay que estudiarlo bien. Pero fijaros en el tipo de crisis. Ya sabemos que la crisis en este síndrome es muy polimórfica, es decir, hay distintos tipos: crisis miotónicas, crisis parciales, crisis de ausencia, crisis tónicas. Es muy polimórfico la forma en la cual se puede producir esta crisis. Pero cuando uno compara, aparecen ahí de golpe 3 o 4 flechas ya entre la comparación de las dos poblaciones. No hay crisis casi miotónicas con respecto a España, no hay espasmos con respecto a España, y no hay crisis parciales. En la ausencia, fijaros, está igual. Bueno, hay diferencias. Esto es lo importante que uno tiene que comparar. Ya hay que establecerlo, si eso tiene una sistemática o no, y para ello, bueno, pues iremos preguntando si estos datos se sostienen o no se sostienen. Llama mucho la atención, por ejemplo, el dato que decía, han utilizado fármacos y ya no lo utilizan. Y esto, el porcentaje, yo creo que la pregunta no se debió de entender, porque el porcentaje en esta población es muy alto. Entonces yo creo que es un sesgo de la interpretación de la pregunta. Pero bueno, esta parte del estudio tiene esto. Entonces yo, cuando llegue a analizar bien estos datos, ya preguntaré pues, a Ivana o a Majo o a quien sea, si estos datos se sostienen o no se sostienen, volviendo a que os hagan esta pregunta, porque yo creo que no se debió de entender. A mí me da esa sensación. Pero llama también muchísimo la atención los tratamientos. Fijaros, aquí sí que ya hablamos de manejo. El manejo en España es completamente diferente al manejo en Argentina, en esta población. Porque, fijaros, lo que más se utiliza es el clobazepam. Eso digo yo. Nosotros no utilizamos esto casi nada.
pues ya no se utiliza para nada. Pero luego también, pues perdonad porque la diapositiva se ha pensado por el ordenador, pero lo que más se utiliza es el spam. Sí, acá se ve. ¿El clonazepam qué sería? El clonazepam, no, comercialmente. No, es eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No sé cómo se llama. Bueno, Da igual. Cariño puede ser. Sí. Pero lo más llamativo aquí es otra de las flechas que está por aquí, que pone fenobarbital. Nosotros no tenemos fenobarbital. Hay otros por aquí, pero no llegan ni al alto porcentaje de lo que se utiliza aquí. Cuando lo comentamos esto con la neuropediatra me llamó bastante la atención y ahí sí que comentó un aspecto, porque ella es la especialista en los tratamientos, de manejo completamente diferente. Yo creo que aquí hay un paso por detrás en este manejo de los pacientes, pero esto hay que discutirlo bien y poder en este artículo defenderlo de alguna manera y con estos datos. Bueno, todos sabéis lo que es el síndrome de Wolff. A estas alturas uno sabe que la pérdida en el brazo corto del cromosoma 4 y que esa extensión pues varía de unos niños a otros y que los niños no son todos iguales. Hay facies muy similares y otros que tienen, unos pueden andar mejor, otros no, etcétera, etcétera. Unos tienen alteraciones de un tipo y otros no las tienen. Esa variabilidad es lo que queremos estudiar con este proyecto y si lo podemos asociar al tamaño de la población. La idea, mayor tamaño, peor pronóstico. Bueno, en principio, entre comillas, esa sería la idea, pero luego hay muchas modificaciones y muchas modulaciones que es lo que queremos trabajar. Y entonces la historia empieza con un gen, pero claro, este gen no es suficiente para explicar, porque todos tienen direccionado ese gen, o la mayor parte tienen direccionado ese gen, es el WHSC1 o W corta, como llaman aquí. O B corta, ¿no? B corta. W. Y luego se empezó a ver que había otra región muy próxima a este gen y cada vez se va extendiendo más hacia el extremo del cromosoma. Es decir, que estamos ante un síndrome de genes continuo, que se llama. Esto quiere decir que los genes que se están direccionando o perdiendo hacia el telómero también tienen una contribución en este síndrome. Lo que hay que ver es qué contribución, dónde. Lo que se vio claramente que inicialmente donde iban a tener una importante contribución era en la epilepsia. O sea, se están describiendo nuevos genes hacia el extremo que están relacionados con la epilepsia. Por lo tanto, la epilepsia en este síndrome es compleja. No depende de un solo gen, como se pensaba al principio. Entonces, cuanto más se seleccionen, lo que no sabemos es en qué secuencia. Si este con este, o este con el otro, o estos tres, y además uno que haya a 2 millones de pares de bases. No sabemos todavía. Eso es lo que intentamos solucionar. Importante, existe la posibilidad de hacer diagnóstico prenatal. La RAI, en una muestra invasiva de amniocentesis o de vellosidad foliar, podría detectar perfectamente esa dirección. También lo haría un FIS y dependiendo del tamaño también lo haría un cariotipo. Pues lo mismo, depende del tamaño. El 50% no lo detectaría. Y normalmente si no se hace el FIS, porque hay una sospecha, tampoco se haría. Entonces es importante saber que hay rasgos reconocibles en la sonografía. En las ecografías 3D, uno ya puede prever ciertos rasgos, y lo cual yo creo que es importante que uno fuese hacia atrás y mirar esas ecografías si las tienen y poder ver si en algún momento hubo alguna sospecha o no. Eso es un trabajo que yo creo que de recopilando información uno puede sacar conclusiones. Porque en este caso os muestro un caso del que tuvimos hace poco, este año en el Hospital de la Paz, y parece que los ecografistas claramente lo describieron como un CID, ya tenía un crecimiento intrauterino retardado muy importante, en unas características muy precoz, tenía ya unas facies anómalas
ya que se podía establecer el retraso como de la mandíbula barbilla hacia atrás, que se le llama micrognatia. Tenía una frente muy amplia y un filtro, que es esta parte de aquí, muy cortito. De manera que esto hizo sospechar, además de una hipoplasia del hueso nasal, falta del hueso, que hacía ya pensar en que hay una alteración sindrómica, relacionada probablemente con el 4, con el síndrome de Wolf. Efectivamente, cuando hicimos el estudio de la RAI, en esa muestra prenatal describimos que era una deleción grande en el cromosoma 4. Como os he dicho, el gen LETM1, el LETM1 fue el primero que se escribió con la epilepsia, pero que cada vez otros genes han ido sumándose hacia el extremo terminal del cromosoma, como que están implicados también en la epilepsia. Como hemos dicho, una de las características más claras asociadas al tamaño de la deleción son los rasgos de la cara. ¿Por qué? Porque fijaros, se ve claramente que a medida que aumenta el tamaño de la deleción, empeoran los rasgos faciales. Esto hubo un trabajo ya en el año 2000 de la doctora Marcella Solino, italiana, de la Universidad Católica de Roma, en la cual nos empezó a mostrar fotografías y establecer de forma sistemática que a medida que aumentaba el tamaño de esa deleción, los rasgos dismórficos iban empeorándose o haciéndose más severos. Pero lo que no se descubrió hasta hace menos es que esos rasgos típicos que se observan en forma de casco de guerrero griego, como se llama, y que hace que se reconozcan, depende de que el gen que esté seleccionado es este que os he comentado antes, el WHSS1. De manera que todas aquellas deleciones que cogen este gen hacen que las facies sean las típicas en este síndrome. Pero si no cogen a este gen, no lo son y pasan desapercibidos, porque no hay rasgos dismórficos claros. Entonces, esto por norma general es aquel que afecta a este gen y se extiende para un lado o para el otro, muestra esos rasgos dismórficos. Pero fijaros, si no llega a este gen, como se ve aquí, que se queda muy próximo, veis aquí que está el gen, y esta deleción se queda hasta todo esto, fijaros en estos niños, ¿cómo son? No tienen esos rasgos típicos del síndrome de Wolf. Y esto, claro, cuanto estos pacientes que se llaman deleciones más pequeñitas o deleciones que no cogen el extremo terminal, son muy informativas para los genetistas, porque nos van acortando la zona con lo que están implicados. Entonces, si yo en este trozo no muestra alteración renal, por ejemplo, pues te digo, pues esto no tiene que ver con la alteración renal. Y si se extiende más allá, pues a lo mejor tiene una alteración renal. Bueno, eso es un ejemplo que no corresponde a la realidad, pero para que se hagan una idea. Por eso son importantes. Pero fíjense otra vez estas caras. Estas caras son pacientes japoneses, creo que son. Es una cara reconocible del síndrome de Wolf. No sé si os dejo ver por ahí. Sí. Más al medio. Sí, os dejo ver. Son todos. Pero bueno, casi todos son bastante reconocibles. Esto está un poco distorsionado ahí, pero... Entonces, desde el punto de vista del diagnóstico, solamente la mitad de los casos van a ser reconocidos por cariotipo. ¿Me das el dato que sí? A lo mejor dejo ver mejor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el 50%, si solo hacemos cariotipo, no vamos a detectar nada. Si además hay una sospecha clínica importante, puede que se haga un FISH. Y en el FISH este porcentaje va a aumentar un poco, pero todavía nos va a quedar un gran número que no vamos a poder ser detectados. Y son aquellos en los que escapen de donde está la sonda de FISH que se utiliza. Entonces, bueno, lo importante quizás es que si hay una sospecha, al menos se exija un FISH para confirmar la sospecha clínica y no se quede solamente en el cariotipo, porque solo detectaremos el 50%. Y lo ideal sería hacer una RAI. Con la RAI vamos a detectar todas. Pero aparte de detectar todo, vamos a ver si hay algo más en nuestro cromosoma. Importante. Porque este síndrome se caracteriza por eso, porque hay algo más en los cromosomas. Bueno, estas eran las regiones que inicialmente
se describieron asociadas a la epilepsia, que este es el gen LTM1, que está muy cerca del gen de la región crítica, pero luego